Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 697 con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. En plena luz. Bueno, y destacamos que esta semana la ADE realizó las reuniones de los comités sindicales por localidades. Estos espacios arrojaron importantes análisis de la situación en diversos aspectos, como la política neoliberal de Galán en Bogotá, favoreciendo a los empresarios y a las mafias de la contratación, desarrollando su política de privatización y la tercerización. Una cura de tiempo y amor. Igualmente, es lamentable cómo se continúa con esa estrategia de la estigmatización, el desprestigio y la violencia de diferentes formas contra el magisterio y la educación pública, entre otras formas con los medios de comunicación para debilitar la educación pública como un elemento de igualdad y justicia social para favorecer a lo privado. Es urgente así una cruzada por la dignificación del trabajo docente en el tratamiento y el reconocimiento social y la atención en salud para el magisterio con el nuevo modelo, así como garantizar los entornos escolares seguros y los derechos sindicales para que el magisterio bogotano participe en la movilización y en la protesta. Creemos que es necesaria la formación en los procesos históricos que reafirman, seguramente sin lugar a dudas, que los beneficios salariales y prestacionales que tiene el magisterio actualmente se han logrado en múltiples luchas de grandes movilizaciones y paros que le dieron la voz al magisterio para exigir y lograr importantes conquistas que se expresan en estabilidad, en salarios, en prestaciones sociales, nivelaciones salariales, formación avanzada, régimen especial, primas y muchos otros beneficios que se perderán el día que el magisterio baje sus brazos y quede sometido al chantaje y a la voracidad mafiosa y privatizadora del neoliberalismo. Por esto es importante mantener la unidad de las fuerzas alternativas al interior del pacto histórico que puedan continuar con el proceso de cambio en el país. Invitamos a que las comunidades educativas escuchen el discurso del presidente de la República en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, donde se demuestra con datos científicos el avance en políticas sociales en Colombia en los temas de inflación, tierra, salud, educación y muchos otros más. No dejemos que los medios tradicionales desvíen la información a solo discursos falsos y sin argumentación.
Petro fue claro en su informe de gestión con argumentos sólidos, con cifras precisas. Adicionalmente, la entrega de 3 buques hechos totalmente 100% en Colombia para servicio hospitalario y de patrullaje para el pueblo colombiano. Estamos tú y yo. Y en las efemérides recordamos el 1 de agosto de 1920, el lanzamiento de la desobediencia civil de Gandhi en la India, que consistió en la no violencia colectiva con un carácter político y social, con principios de amor, honestidad y cambio social para garantizar el bienestar de todos. En plena luz, en plena luz. Bueno, y con la bella compañía de Silvio Rodríguez y su canción Al final de este viaje, vamos dando inicio al programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenido. Plena luz. Voz Educadora. Mayana ni wan gete ni wan voz educadora un guachin ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. En el panorama internacional, el mundo vive una reconfiguración profunda. Mientras los BRICS desafían la hegemonía económica de Estados Unidos, emergen voces de dignidad como la de Francia, al reconocer a Palestina como un Estado, denunciando el genocidio en Gaza. Hamas exige justicia frente a los planes coloniales de Israel, mientras se revelan crímenes de guerra ligados a Estados Unidos en Ucrania. En este contexto, las mujeres afrodescendientes alzan su voz contra el racismo estructural desde las afrocaribeñas y la diáspora en Santo Domingo, República Dominicana. La disputa global se agudiza entre bloques de poder y resistencias populares que exigen soberanía, justicia y memoria histórica. En el panorama nacional, en Colombia convergen luchas por la soberanía, la justicia y la paz. El fallo contra Chiquita Browns marca un hito contra la impunidad empresarial, con nexos con los paramilitares, mientras el gobierno Petro asume una postura soberana al exigir el fin de las exportaciones de carbón a Israel por el genocidio en Gaza. La creación de una zona económica binacional con Venezuela busca el desarrollo y la paz en la frontera. En el Cauca, mujeres y sectores diversos exigen acuerdos humanitarios con los grupos armados. En este contexto, la movilización popular y el Partido Comunista llaman a la unidad para sostener el proyecto del cambio desde los territorios y las bases. Con la fuerza de la vida y la unidad transformadora del Partido Comunista Colombiano y el pacto histórico, avanzamos con María Eugenia Londoño al Senado, una voz del pueblo que apuesta por la justicia, la dignidad y la paz. Es tiempo de las que luchan en el poder. En el contexto sindical, en Bogotá, la Secretaría de Educación profundiza la crisis política y el hostigamiento contra el magisterio. A los traslados discrecionales y arbitrarios de 23 coordinadores sin consulta previa, se suman los actos de violencia y el asedio contra docentes del colegio Codema y Paulo Freire, sin que la entidad brinde garantías ni ninguna entidad del distrito.
A esto se le suma la persecución con amenazas de descuentos salariales por ejercer el derecho a la protesta. La Secretaría de Educación del distrito desconoce los acuerdos, sabotea la reposición pactada y estigmatiza al magisterio ante la opinión pública. Frente a esta arremetida, la organización y la lucha desde la ADE son necesarias hoy más que nunca. No olvides, estas son las actividades sindicales. Convocamos al Magisterio Distrital a participar activamente del impulso hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Es hora de que el pueblo, en las aulas y en las calles, decida sobre el destino y la conquista de sus derechos. Mesas de trabajo con los rectores 22 de agosto del 2025 desde las 7 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza, Adenorte. Si eres representante sindical de tu institución, no dejes de inscribirte a la Escuela de Liderazgo Sindical hasta el 8 de agosto. No te desconectes de la Asamblea en Formación, 30 de julio desde las 9 de la mañana en todas las redes de la ADE. Y no te pierdas el Facebook Live, ESADE, la educación de Bogotá en crisis con Galán, desde las 7 de la noche en las redes oficiales de la organización sindical. No olvides reclamar tu boleta del sorteo sindical en la sede norte William Agudelo y no dejes de solicitar tu sombrilla sindical. Actualiza tus datos y reclama la tuya. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano y Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. Mayela ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin ram namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación de Bogotá, que suscribió un contrato con la Fundación Unaira Higüey por 3.539.584 millones de pesos. ¡Ay! Tan raro que Cecilia María Vélez esté en su junta directiva. ¿Pago de favores políticos? Bueno, y por eso despidieron a 380 docentes provisionales. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación de Bogotá, quien excluye a los docentes del proceso de tratamiento de los conflictos escolares y nombra comisarios de familia en este tipo de situaciones. Definitivamente esta secretaría desprecia a los maestros. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la Secretaría de Educación Distrital, que va por la cabeza de los maestros que se atreven a protestar y a parar en el marco del derecho a la protesta. Segovia, no amenace más a los maestros. No son niños a los que puede chantajear. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los 133 contratos públicos por 63.000 millones de pesos que fueron a parar a manos de familiares, aportantes y ex asesores del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Corrupción y clientelismo, como siempre, en la derecha colombiana. Pullas, muchas pullas a la oposición, que con su discurso tropelero y descalificador ni siquiera hizo mención a las cifras que dio el presidente. ¡Ay! Se les salió el demonio para agredir e insultar, pero jamás para proponer ni presentar propuestas. Ahí están pintaditos. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la organización sindical ADE y a los maestros que valientemente atendieron la convocatoria al paro de 24 horas. La lucha es en las calles,
la represión, el chantaje y el autoritarismo se enfrentan en las calles. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Y vivas, pero recontra vivas al Ministerio del Trabajo, que investiga el despido de más de 380 de maestros provisionales en jardines infantiles del distrito por posible vulneración de derechos. Eso, que los investiguen. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Vivas, muchos vivas al pronunciamiento de la Corte, que ratifica que el Ministerio de Salud no tiene deudas con las EPS. Archivada la denuncia. Son las EPS las que le deben a las clínicas y hospitales. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Vivas, muchos vivas al retiro de Colombia de la OTAN, a la proyección internacional de la CELAC y la reactivación de la UNASUR. Y ahora solo faltaría que se retire de la OCDE. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva! Y vivas, pero recontra vivas, muchos vivas al discurso del 20 de julio del presidente Gustavo Petro, quien recorrió los logros socioeconómicos de su gobierno con cifras y pruebas. Este es un presidente que sí tiene el país en la cabeza. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Y vivas, muchos vivas a la Convención Nacional e Internacional del Pacto Histórico, que formalizó su proyecto unitario con la presencia de 1.200 delegados y delegadas rumbo a 2026. La unidad es la victoria. Unidad para el cambio. ¡Vivas! ¡Viva, viva, viva, viva! Voz educadora. Maena ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Inicia la cuarta y última legislatura en el Congreso de la República. Es momento de profundizar el cambio. El presidente Gustavo Petro presenta ante el Congreso avances en áreas tan importantes como la economía, la paz, la justicia social, educación, salud, transición energética, reforma agraria, reforma laboral, reforma pensional, reducción de la pobreza, desarrollo económico, seguridad, biodiversidad, pacto por el crédito, la COP16, turismo, reforma al sistema general de participaciones, incautación de drogas, aumento del salario mínimo, reducción de delitos, soberanía nacional, modernización de la fuerza pública, Estrategia Nacional Digital 2023-2026, entre muchos otros logros, acumulado de cambios, para evidenciar que sí se pudo. ¿Qué se viene ahora en el Congreso? Donde claramente se ha actuado por las mayorías en un bloqueo institucional, en una ausencia de debate democrático por los derechos del pueblo, pues corresponde ahora impulsar, apoyar, defender la reforma a la salud, la paz, el presupuesto general de la nación, la ley de financiamiento, la ley orgánica, nuestra ley. Ella avanza para ser radicada en esta legislatura. Incorpora sectores sociales de primera línea, como lo son educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Consensuar la propuesta de ley orgánica en coherencia con lo avanzado en la reforma constitucional, el 39.5% de crecimiento en 12 años, ganancia y avance que hoy se denomina el Delta, significa fortalecer con porcentajes superiores a los actuales, a los sectores, y esa es la apuesta: educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Y si esta es una reforma estructural, nos corresponde adelantar un ejercicio de movilización popular, política, que asegure el logro de nuestra apuesta por una educación universal, gratuita y financiada por el Estado. Por eso reconocer que la educación ha ocupado el primer puesto en los rubros del presupuesto general de la nación es, en coherencia, reconocer que este gobierno ubica la educación como eje de la transformación y la justicia social. Vamos entonces a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Necesitamos más hombres y mujeres del pueblo comprometidas con los cambios estructurales.
continuidad y profundización de nuestro proyecto político. Con el voto de clase, con conciencia de clase, el pueblo lo logrará. Eso es poder popular. Voz educadora. Mayela ni guamguete ni guam, voz educadora, un guamguachin ramnamun otiguan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo alusión una vez más sobre la hambruna y el asesinato de niños que está cometiendo Netanyahu contra el pueblo palestino y, por supuesto, la condena mundial frente a este genocidio. Así que bienvenido, profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la voz educadora. En esta ocasión me veo obligado a repetir una invectiva contra Netanyahu por la razón sencilla de que él está utilizando una estratagema en la cual emula con Herodes, aprovecha el hambre de los niños palestinos que están muriendo de hambre. Basta ver la foto publicada por todos los medios del mundo en donde se ve a una madre con mirada angustiosa cargando a un hijo que se le transparentan las costillas. Esto es, sin lugar a dudas, una prueba más de las decisiones herodianas de Netanyahu. Y como una prueba de que es un criminal excepcional, en cambio 125 estados han reconocido al Estado palestino. Estado palestino que simboliza sencillamente la existencia de miles de personas de origen árabe que merecen, como cualquier humano, vivir en condiciones humanamente óptimas y no la persecución de un judío que sencillamente está emulando lo que en los años 20 y 30 hizo Hitler, perseguir a la etnia de este perseguidor, que tal vez hoy quiere pasar a la historia del mundo como aquel que se decidió por imitar en sus prácticas crueles por la persecución a una sección del mundo de la etnia árabe. Por esa razón, ese reconocimiento de Macron sencillamente lo que hace es subrayar el repudio a nivel mundial del judío Netanyahu. Y la cuestión es grave porque él, quien debía acatar las orientaciones y decisiones de la ONU, está en contra de esa decisión de gran apoyo humano como es apoyar, ser solidario con una etnia árabe que está pasando dificultades para sobrevivir en condiciones normales. Por eso excúsenme los oyentes de la voz educadora, pero tengo que repetir por quinta vez que el judío Netanyahu está al margen de toda conducta humana. Él ha utilizado el poder del Estado, no el poder del Estado jurídicamente concebido, sino el poder del Estado representado en la represión militar para asesinar, repito, a los niños palestinos que acuden a los lugares donde pueden mal alimentarse. Hasta el próximo domingo. Un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Voz educadora. La voz de los sin voz. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy sus comentarios sobre el libro Evangelios del Hombre y del Paisaje del poeta caucano Elías Martán Góngora. Así que un agradecimiento y bienvenido, Manuel. En plena luz. Buen día, Carlos. Cordial saludo a los maestros de Colombia,
y la invitación a prepararnos para la contienda electoral del 2026. En este ciclo de poetas colombianos que he iniciado con el departamento de Nariño, hoy corresponde el departamento del Cauca. De la zona pacífica del Cauca, poetas como Julio Arboleda, Guillermo Valencia, Horacio Benavides, María Teresa Ramírez, Edgar Alberto Caicedo Cuellar, Marco Antonio Valencia Calle y muchos otros han convertido al departamento como territorio nacional que ha traspasado las fronteras internacionales. Hoy quiero comentar el libro Evangelios del Hombre y del Paisaje, Humano Litoral, de Elías Martán Góngora, quien nació en Huapí, Cauca, en 1920 y murió en 1984 en Cali. Huapí está ubicado en la costa pacífica del Cauca, en una región históricamente excluida del proyecto centralista colombiano. Martán Góngora fue un poeta que se construyó desde esa periferia, no solo geográfica, sino también política y cultural. Su sensibilidad poética surgió de esa vivencia de exclusión que se transforma en mirada crítica y espiritual sobre el país. Elías fue un poeta que instauró la literatura afrocolombiana en muchos escenarios de Colombia. Escribió cerca de 100 libros, entre ellos Humano Litoral 1, Humano Litoral 2, Mester de Negrería y Fabla Negra, Retablo de Navidad, Esopo 2000, Notas Pastorales y Pastoral Negra, Escrutinio Parcial, Música de Percusión y muchos otros. Su descendencia africana la vivió así, abro comillas: nací a 8 kilómetros de la desembocadura del río Guapí, en el Mar del Sur. La población negra me infundió conjuntamente con el ritmo de las mareas el sentido de la justicia social. De allí que mis poemas no puedan renunciar al acompañamiento táctico de marimba y tambor, y que pregone en otros el pregón del esclavo de ayer y de hoy. Cierro comillas. Fue político, abogado, periodista, disposiciones que lo construyeron como un poeta que denuncia, que educa, que propone con su poesía la formación de conciencia política y social. Evangelio del Hombre y del Paisaje fue escrito en 1944. El Ministerio de Cultura, en su biblioteca de literatura afrocolombiana, lo publicó en 2010 junto al libro Humano Litoral, escrito en 1954. El libro está escrito en 4 evangelios y una pausa. El primero, Evangelio del Paisaje. El segundo, Evangelio del Amor. Después está pausa, Parábola de la Soledad. El tercero, Evangelio de la Doncella. Y cuarto, el Evangelio del Hombre. El libro inicia con un epígrafe que es paráfrasis de la Trinidad judeocristiana: en el nombre de Ana, del paisaje y de mi sangre. El epígrafe es la síntesis del poemario. El nombre es de alguien concreto y puede representar y reivindicar a la mujer, a la madre, a una ancestral o una figura alegórica. El paisaje no es solo un entorno natural, sino también una construcción social atravesada por discursos sobre la identidad, la pertenencia y el territorio. Finalmente, la sangre introduce lo biológico, identitario y también político. Esto último porque simboliza tanto la herencia, esto es, el linaje, la memoria familiar, la pertenencia étnica, como el sufrimiento histórico de un pueblo, esto es, la violencia, lucha contra la esclavitud, la colonización y el racismo estructural. Les comparto el siguiente poema. La rosa es un pequeño universo donde se puede vivir y morir en el perfume. Cada pétalo suyo es un corazón y son muchos los lagos de rocío que en ella permanecen. Islote del aroma, en el jardín, las mariposas navegantes buscan su puerto de color. Doncella cuando es blanca, ella bastaría para definir la inocencia. Cuando es roja, su savia podría sustentar a una doncella. La rosa es la dulzura que crece en los jardines, por eso la defienden las espinas. La lluvia y el sol la adulan, y por ella el viento canta, porque cada pétalo suyo es un callado corazón. Colegas, que el resto de domingo y de nueva semana sea un conjunto de pétalos que abriguen el deseo de cambio. Deseo de cambio. Deseo de cambio. Una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Actualidad. Actualidad. La Procuraduría advierte por el peligro de acumulación de basuras en más de 600 puntos críticos en la ciudad de Bogotá. Días antes del fallo en el juicio contra Álvaro Uribe, la justicia recibe presiones de políticos de la derecha y con eco en los medios de los grandes empresarios. Ciudadanos protestan
y exigen a la Alcaldía Mayor de Bogotá soluciones ante el abuso en el costo de los parqueaderos. Juez especializado de Medellín condenó en primera instancia a 7 directivos de la multinacional Chiquita Brand, quienes deben pagar 11 años de cárcel por financiar grupos paramilitares. En juicio contra Andrés Peñate, el director del DAS, la Corte Suprema de Justicia reconoció al presidente Petro como víctima, a periodistas y magistrados. La Agencia Nacional de Tierras formalizó 176 predios para familias campesinas víctimas del conflicto armado en el Catatumbo. El gobierno nacional, con el apoyo de la FAO, entregó 5.000 hectáreas a campesinos en el sur de Bolívar. De este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son... Aportes, preguntas o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en las redes sociales, Facebook o en YouTube. Son la verdad. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, con su directivo en la ADE, Alexander Hurtado. Un feliz resto de domingo para todos y para todas, y nos vemos donde estemos en las calles impulsando el cambio. Chao, chao. En plena luz, Voz Educadora. Mayela ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin ramnamun otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.